Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Fundamentos de circuitos eléctricos. Producto unidad número 1. Análisis de circuitos, métodos de corriente por lazo, ramas y nodos. Integrantes: Estefanía Oñate, Andrés Santos, Sebastián Manotoa. En este video vamos a aplicar el método de voltaje en nodos en un ejercicio, el cual nos dice que determinemos el voltaje en los puntos A, B y C como muestra la figura. A continuación, vamos a seleccionar primero un nodo de referencia. En este caso voy a tomar como el nodo de referencia al nodo A, ya que aquí el voltaje desconocido es el voltaje A, el voltaje B y el voltaje C. Ahora asignamos las corrientes de rama al nodo A, las cuales son la corriente 4, la corriente 1, la corriente 5 y la corriente 6. Por lo tanto tenemos una ecuación: I1 más I4 más I6 más I5 es igual a 0, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff. Luego de esto sustituimos las corrientes utilizando la ley de Ohm y se obtiene la ecuación en función de los voltajes. El voltaje de A menos el voltaje 1, voltaje de A menos el voltaje 1 sobre la resistencia número 1, más el voltaje de A menos el voltaje de B sobre la resistencia número 4, más el voltaje de A menos el voltaje de C sobre la resistencia número 6, y por último el voltaje de A sobre la resistencia número 5. Este voltaje no tiene ninguna resta, ya que es el voltaje de referencia. Adjuntamos términos semejantes y vamos a obtener la ecuación número 1. Para el nodo número B lo vamos a tomar como referencia y vamos a ver las corrientes de rama que se asignan en este nodo, que son la intensidad número 2, la intensidad 3 y la intensidad 4. Aplicamos las mismas condiciones como lo vimos en un inicio y vamos a reemplazar utilizando la ley de Ohm para obtener una ecuación en función del voltaje. Ahora B es el nodo de referencia, por lo que tenemos el voltaje de B menos el voltaje 2 sobre la resistencia 2, el voltaje de B menos el voltaje de A sobre la resistencia 4, más el voltaje de B menos el voltaje de 3 sobre la resistencia número 3 es igual a 0. Juntamos términos semejantes y tenemos la ecuación número 2. En el nodo C creo que ya no necesito dar una explicación más específica, así que solo pasaré a indicar las corrientes pertenecientes a este nodo de referencia. Tenemos la intensidad número 6, que está por acá, la intensidad número 7 y la intensidad número 8. Aplicamos la ley de Ohm, adjuntamos algunos términos semejantes y vamos a tener esta ecuación número 3. Como podemos observar, obtuvimos 3 ecuaciones y tenemos 3 incógnitas, por lo que es factible resolver este sistema de ecuaciones. Lo podemos hacer manualmente o ayudándonos en una calculadora online. En mi caso yo utilicé una calculadora online para resolver este sistema de ecuaciones, la cual me dio los siguientes resultados: en x1 a 71 sobre 5, x2 a 281 sobre 15 y x3 a 211 sobre 15. O en otras palabras, el voltaje A es equivalente a 14.2 voltios, el voltaje en B es igual a 18.73 voltios y el voltaje en C es igual a 14.06 voltios. Me tomé la molestia de poder realizar el circuito en un simulador y verificar los resultados obtenidos. Evidentemente, las respuestas están muy semejantes a las del simulador, obteniendo un voltaje en B del 18.7 voltios, un voltaje en A de 14.2 voltios y un voltaje en C de 14.06 voltios, que aquí están aproximados. Comprobando la eficacia del método
de voltajes en nodos. Muchas gracias. A continuación haremos un ejercicio aplicando el método de la corriente en lazos. Se nos presenta el siguiente circuito. Aquí hay que tomar en consideración lo siguiente, que en el método de lazos requerimos de la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff. El circuito está compuesto de una resistencia de 47 ohms, 10 ohms, 27 ohms, 4.7 ohms y de 15 ohms, y de tres fuentes de voltaje de 1.5 volts, 3 volts y de 1.5 volts. Para el método de lazo tenemos que tomar en consideración que cada una de las mallas va a tener una corriente. Por ejemplo, esta de aquí va a tener una corriente A, esta de aquí va a tener una corriente B y esta va a tener una corriente C. Cada una de estas en el mismo sentido. En este ejercicio vamos a tomar en consideración el sentido de las manecillas del reloj. Hay que tomar en consideración que la resistencia 2 de 10 ohms va a ser atravesada por la corriente A y por la corriente B. Y la resistencia 4 también va a ser atravesada por la corriente B y la corriente C. Esto nos va a ayudar mucho en nuestros cálculos. Aplicando el método de la corriente en lazos, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Y como ya comenté en la presentación del circuito, la resistencia de 10 ohms va a estar afectada por la intensidad A y la intensidad B. De igual manera que la resistencia de 4.7 ohms va a estar afectada por la corriente 3 y la corriente 2. Resolvemos el sistema de ecuaciones y vemos que tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Aquí está la de lazo A, la de lazo B y la de lazo C. Para resolver el sistema de ecuaciones que se nos presentó, utilizo la siguiente aplicación, la que es Matrix Calculator. Esta aplicación me ayuda a solucionar el sistema de ecuaciones. Aquí solo debo ingresar cada uno de los datos que me dio el sistema de ecuaciones y poner aquí por el análisis que quiera hacer, ya sea por Gauss o por Gauss-Jordan. En mi caso voy a usar Gauss-Jordan y me da los siguientes valores, que aproximadamente son la intensidad 1 de 0.016 amperios, la intensidad 2 de menos 0.61 amperios y la intensidad 3 de 0.061 amperios. El signo de esta solo nos dice que la intensidad está yendo al lado contrario de lo que nosotros dijimos, que en este caso la intensidad 2 va en sentido antihorario. Para calcular la intensidad que pasa por la resistencia 2 y la resistencia 4, solo hacemos la resta de las intensidades que pasa por ahí y nos da los siguientes valores. En la intensidad de la resistencia 2 nos da un valor de 0.77 amperios y la intensidad 4 nos da un valor de menos 0.122 amperios. Y así resolvemos nuestro problema. Gracias.